Así que quiero empezar hablando del tema de hoy, que es a contramano del mundo. A contramano del mundo. ¿Qué es contramano? ¿No? Ir a contramano de algo, ¿no? Es ir en dirección contraria, ir al revés, ¿no? Si uno va a la derecha, pues a contramano de eso sería ir a la izquierda. Entonces, a contramano del mundo, y eso quiero hablar. Y quiero empezar hablando, leyendo Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Que es una palabra muy conocida y que ya hemos leído 1000 veces, en realidad. Pero la quiero leer otra vez, por si acaso hay alguien que aún no ha escuchado esta palabra. ¿Amén? Romanos 12, 2. Voy a... ahí. Romanos 12, 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí nos habla justamente de eso. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, ¿no? Sino que transformaos por medio de la renovación del espíritu, transformaos por medio del entendimiento de Dios, por medio del entendimiento y de lo que nos da Jesús. Amén. Entonces, aquí, en resumen, ¿no? Lo que nos está diciendo es exactamente eso: ir a contramano del mundo, ir a contramano de lo que el mundo nos dice, de lo que la sociedad a nuestro alrededor nos dice, que va en contra de lo que Dios nos dice. No digo que debemos ir hacia la anarquía, ¿no? Sino que nosotros debemos ir hacia lo que Dios tiene para nosotros. Por eso dice que debemos renovar nuestro espíritu y nuestro entendimiento según la buena voluntad de Dios. Entonces, cuando digo que nosotros debemos ir a contramano de lo que la sociedad nos dice, es de lo que la sociedad nos dice que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, debemos ir en contra de eso. Y eso es renovar nuestro espíritu. Lo que pasa, hermanos, es que muchas veces nosotros, en vez de ir a contramano del mundo, vamos a contramano de Dios. El Señor nos dice una cosa y nosotros pues vamos a lo que la sociedad nos dice, lo que el mundo nos dice, lo que nuestro alrededor nos dice, ¿no? Pues mi vecino me ha dicho eso, pues voy a seguir lo que mi vecino ha dicho. Y nosotros hacemos al revés, ¿no? Hacemos y vamos a contramano de Dios. Entonces quiero traer hoy ejemplos que nos enseñan eso, resultados distintos cuando nosotros vamos a contramano de Dios y a contramano del mundo. ¿Qué ocurre con estos dos aspectos, no? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos ver en nuestra vida real cuando nosotros seguimos a Romanos, lo que nos dice Romanos, que conectemos, ¿no?, nuestro entendimiento con el entendimiento y la voluntad del Señor, y cuando nosotros simplemente hacemos lo que nos dice la sociedad, lo que nos dice el mundo? Infelizmente, ahí creo que esta semana, justamente estábamos hablando eso, el pastor Junior y yo, de lo que las iglesias están sufriendo actualmente. Muchas iglesias vemos que van según lo que dice la sociedad y haciendo según lo que dice la sociedad, en vez de hacer lo que dice la Biblia, simplemente. ¿Vale? Nosotros no necesitamos añadir cosas a la Biblia, nosotros no necesitamos añadir doctrinas a la Biblia. La Biblia por sí sola nos dice todo lo que nosotros debemos seguir, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, en la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos de personas que obtuvieron la bendición porque han seguido la voluntad del Señor, y ejemplos de personas que no han seguido la voluntad del Señor y han tenido pues resultados distintos a los que esperaban y a lo que Dios tenía para ellos, ¿vale? Entonces, primero quiero empezar hablando de eso, los que fueron a contramano de Dios, para que nosotros al final podamos ver la diferencia. Amén. Entonces, el primer ejemplo que yo quiero dar está en Génesis 19, verso 15. Génesis 19, verso 15. Que aquí está hablando, hermanos, de la mujer de Lot, ¿vale? Lot, Lot era sobrino de Abraham, y entonces iban juntos hasta que se separan, ¿vale? Y entonces Lot está
está en una ciudad y el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra, justo donde pues se encuentra. Entonces el Señor, Abraham pide, ¿no? Para que le salve. Entonces el Señor envía ángeles para salvar a Lot y a su familia. Pero lo que quiero tener aquí en cuenta es, a partir del verso 15, ¿no? Aquí ya los ángeles le han hablado a Lot lo que iba a pasar y todo. Entonces en el verso 15, Génesis 19, 15 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de las 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y los sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis agradecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Entonces aquí Lot y su familia al final salen. Y entonces en el verso 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Vale? Entonces el primer ejemplo que yo quiero dar es este: la mujer de Lot. Eso es ir a contramano de Dios, porque nosotros vemos que los ángeles son claros en transmitir la palabra del Señor. No han dado ninguna ubicación ambigua. No es como el Maps que muchas veces pones ahí, te da más de una dirección y tú eliges cuál quieres. Si quieres caminar más, quieres caminar menos, quieres hacer más atajos, menos atajos. No, los ángeles fueron claros en decir: tú ve, pero no mires hacia atrás de ninguna manera. Entonces la mujer de Lot mira hacia atrás, seguramente movida por la tristeza de dejarlo todo, ¿no? Porque allí tenía su casa y todo eso. Pero aún así, hermanos, ella va en contra de la voluntad del Señor, va en contra de la palabra del Señor. Porque el mismo Señor que le había dado antes, le podría dar después. Esa no era la cuestión. La cuestión era la obediencia de seguir simplemente la palabra de Dios. Y aquí ella mira hacia atrás y se vuelve estatua de sal. Cuando yo era niña, que yo leí eso, yo me quedé muy impresionada. Y yo, ¿cómo será una estatua de sal, no? Y ella se vuelve una estatua de sal y ahí se queda, hermanos. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando nos volvemos atrás, de la palabra del Señor, nosotros nos paralizamos y no alcanzamos nuestro objetivo. La mujer de Lot nunca pudo alcanzar el objetivo. Ella nunca fue salvada, ella nunca llegó a otra parte. Nunca hubo nada más de la mujer de Lot. Simplemente ella se quedó en la historia como la mujer que se quedó como estatua de sal. Todos sus objetivos, todas sus promesas, a lo mejor, todo lo que el Señor aún le podía dar, se quedó ahí. No avanzó, porque ella miró hacia atrás. Entonces muchas veces nosotros hacemos eso y miramos hacia atrás de la palabra del Señor y vamos en contra de lo que el Señor nos ha dicho. Y muchas veces Él nos dice: ve hacia adelante, no mires hacia atrás, y nosotros quedamos mirando al pasado. Y si miramos al pasado, estamos paralizados. No podemos avanzar mirando al pasado. Es importante mirar al pasado y ver lo que podemos aprender, claro. Pero al mirar al pasado, simplemente para mirar y para pensar: yo tenía eso, yo tenía aquello, y en vez de mirar a la promesa del Señor, eso nos paraliza. Y eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es ir en contramano de Dios. Entonces, la primera cosa que nosotros no debemos hacer es mirar hacia atrás. La Biblia dice que cuando nosotros encontramos a Cristo y cogemos la palabra del Señor, nosotros debemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Entonces, si nosotros ya hemos muerto con Cristo, ya hemos resucitado con Cristo, ¿para qué vamos a querer morir otra vez? Y quedarnos muertos, y quedarnos paralizados, quedarnos como estatuas. Porque las estatuas no hacen nada. A mí me encanta ir a museos. Me encanta, voy a cualquier museo que exista. Hay una oportunidad, yo estoy en un museo. Y me gusta y estoy ahí, me puedo tirar del día dentro de un museo.
Pero hermanos, las estatuas que están en el museo están ahí hace años y no pueden hacer nada. Nada. ¿Vale? Si un día estas estatuas fueron inspiradas en nombres de mujeres o las pinturas fueron inspiradas en nombres de mujeres que existieron, se quedaron en el pasado. Sus vidas no siguieron hasta aquí 2022. Simplemente está ahí parada en un museo. Nosotros no podemos estar parados en un museo siendo que el Señor tiene mucho más para darnos. No podemos estar parados siendo que nosotros podemos avanzar hacia la promesa del Señor. Entonces esa es la primera cosa. No mirar hacia atrás. Siempre mirar hacia la promesa y el libramiento que el Señor nos da. Segundo ejemplo que yo quiero dar, Jonás. Jonás, yo no voy a leer ningún verso específico, porque ahí podéis leer toda la historia de Jonás en el libro de Jonás. Pero Jonás, toda la gente ya sabe lo que pasó. El Señor le dijo, Jonás, ve a Nínive, Nínive creo que se llama en español. Ve a esta ciudad a predicar. Él no quería hacer la voluntad del Señor. Entonces él ve hacia otro lugar, intenta ir hacia otro lugar, él intenta huir de la presencia del Señor, él intenta huir de la voluntad del Señor. ¿Y qué pasa, hermanos? Perdona. ¿Qué pasa? Se queda 3 días dentro de un pez. 3 días. Yo siempre he intentado imaginar esto, ¿no? Poniéndome en esta situación. Pero aún así no consigo entender cómo él se ha quedado ahí 3 días. Pero me imagino que debió ser 3 días horribles. 3 días horribles. Imaginaos eso, ¿no? En un lugar cerrado. Seguramente sucio, porque es dentro de un pez. Todo eso eran 3 días de prueba. Una prueba que él no necesitaba pasar. Porque si él hubiese ido desde el principio, según la voluntad del Señor, no hubiera pasado esta prueba de estar 3 días ahí dentro del pez. Y al final, hermano, el Señor le hizo el pez vomitarle ahí en donde él tenía que estar. Entonces él gastó 3 días de su vida en una prueba que no necesitaba pasar, intentando huir de la voluntad de Dios. Literalmente, Jonás estaba yendo a contramano de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Una prueba innecesaria, una prueba que él no necesitaba pasar. ¿Cuántas veces nosotros pasamos días en pruebas que no necesitamos pasar porque estamos intentando huir de la presencia del Señor? Porque estamos intentando huir de la voluntad del Señor. Y estos días, hermanos, Jonás tuvo suerte, ¿no? Por así decir, suerte. Porque al final pasó 3 días de prueba, pero fueron solo 3 días. Y al final el Señor le llevó a donde él tenía que estar. Pero cuántas veces nosotros nos desviamos de nuestro camino y pasamos años en esto y no vemos que todo lo que nosotros debemos hacer es seguir la voluntad del Señor. Seguir la voluntad del Señor. Porque cuando nosotros nos desviamos del camino, hermanos, tenemos que volver por este camino para empezar otra vez a caminar en el camino que el Señor nos ha puesto. Entonces es gastar tiempo, es gastar energía en pruebas que nosotros no necesitamos pasar. Pruebas que nosotros no necesitamos pasar. Y muchas veces preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué estoy pasando por eso? Señor, por eso. Claro, hermanos, hay pruebas que nosotros necesitamos pasar sí o sí, porque el Señor nos pone en esta prueba para que nosotros podamos ser aprobados. Pero hay que mirar la diferencia. Hay que orar y pedir al Señor, Señor, realmente estoy en la prueba que tú me has puesto. Estoy en la prueba como Jonás, que se ha puesto en la prueba. Porque si estamos ahí tanto tiempo y muchas veces, hermano, el Señor nos está diciendo, haz tal cosa, despierta, levántate, haz tal cosa. Y nosotros seguimos igual. ¿Qué es eso? Ir a contramano de la voluntad del Señor, exactamente como ha hecho Jonás. Exactamente como ha hecho Jonás. Lo bueno, hermanos, para nuestras vidas es que el Señor es tan misericordioso, hermanos, que en todo momento nos está diciendo qué es lo que nosotros debemos hacer, cómo nosotros debemos hacer, cómo nosotros debemos actuar. Y nos lleva otra vez. Pero este llevar otra vez nos lleva también por pruebas, porque nosotros nos hemos desviado del camino. Si nosotros seguimos en un camino normal, si nosotros vamos en coche y nos equivocamos de camino,
para volver al camino correcto hay que hacer un camino más largo. Esa es la prueba desnecesaria que nosotros muchas veces pasamos por intentar huir de la voluntad del Señor, por intentar huir de la presencia del Señor. Entonces, no volvamos nuestra mirada atrás, hacia atrás de lo que el Señor tiene para nosotros. Y tampoco intentemos huir yendo en dirección contraria a lo que el Señor nos está diciendo, para que nosotros no pasemos por cosas que no necesitamos pasar en nuestra vida. Amén. Yo en mi vida lo que más quiero, hermanos, es ahorrar pruebas. Y eso debe de ser nuestro pensamiento principal. No necesitamos más pruebas de las que el mundo ya nos da. Entonces, simplemente sigamos la voluntad del Señor. Si el Señor te ha dicho ve, pues vaya. Si el Señor te ha dicho quédate, pues quédate. Y ya está. Si el Señor te dijo no mires hacia el pasado, no mires hacia el pasado, mira hacia adelante, hacia nuestra meta, hacia la promesa. Amén. Tercer ejemplo que yo quiero traer está en Jueces capítulo 16. La historia de Sansón. Jueces capítulo 16. Aquí, hermanos, en Jueces tenemos la historia de Sansón. Si escucháis estornudos, si no me veis estornudar, es el gato, hermanos. Sansón, un hombre literalmente profetizado por Dios. Su madre estaba ahí, vino el ángel y le dijo lo que ella tenía que hacer para tener a Sansón, porque Sansón vendría a ser liberador de Israel, ¿vale? Como ya sabemos, Israel ha necesitado durante su historia muchas veces ser liberado de muchas cosas, y hasta su historia reciente. Entonces el Señor entrega esta promesa en la vida de Sansón. ¿Qué era lo que no tenía que hacer, hermano? Simplemente no tenía que cortarse el pelo. Y ya está. Quedarse con el pelo bonito, guapo, ¿vale? Que los hombres, que eso da rabia incluso, ¿no? Los hombres no hacen nada en su pelo, pero todos los hombres que tienen el pelo largo no hacen nada, pero siempre lucen bonito. Entonces yo cuando imagino a Sansón y cuando leía la historia de Sansón cuando yo era niña, yo le imaginaba con un pelo súper bonito ahí al viento, ¿no? Es simplemente eso, hermano, una cosa tan simple que es no cortarse el pelo y ya está. Y seguir la voluntad del Señor. Dos cosas muy fáciles que nosotros podemos decir, porque Él nació y el Señor le puso en lugar de honra, en lugar de honor, porque Él era juez, por eso está en el libro de Jueces. Él era juez, o sea, Él estaba ahí para ayudar al pueblo, para liberar al pueblo. No era eso que nosotros muchas veces leemos y creemos que Sansón solo iba por ahí peleándose con la gente para liberar a Israel, pero no, él era juez, él tenía honra, él tenía honor, él estaba en un lugar de honor. Hoy en día, todas las familias quieren tener un hijo médico, un hijo abogado, un hijo juez, una persona que tiene, todas las madres que he visto en mi vida, que tiene un hijo que es juez, siempre dice, mi hijo juez, mi hijo es juez, mi hijo es médico, mi hijo es abogado. Entonces, es un lugar, ¿no?, de honor, hasta hoy en día en la sociedad. Entonces, imaginaos antiguamente que él era juez de Israel. Él tenía este poder dado por el Señor. Y además de ser juez, de tener este honor, tenía la fuerza de que ningún otro hombre tenía para pelear, literalmente. Y un plus de todo eso, tenía el pelo perfecto. Que eso es como yo me imagino, ¿no? Pero ¿qué pasa con Sansón, hermanos? Que nosotros sabemos su historia. Que él no termina con este honor de juez. ¿Por qué, hermanos? Porque él fue en contramano de lo que el Señor te decía. Él se casó con personas que no tenían que casarse y gastó su fuerza luchando con eso. Aunque sus padres le decían, mira, haz tal cosa, dándole los consejos, él no seguía los consejos, ni de Dios ni de sus padres. Él fue según lo que decía su carne, el mundo. Él prefirió escuchar al mundo, a escuchar su carne. Y con eso, hermanos, como nosotros sabemos, ¿no? Dalila, ¿no?, le ayudó allí a arrestarle.
sus enemigos le arrestaron, le cortaron el pelo, le arrestaron, haciendo todo al revés de lo que el Señor tenía para él. Y todo este honor, toda esta honra que el Señor le había puesto, él perdió. Y estaba ahí con sus enemigos, perdido, sin fuerzas, a causa de la desobediencia. Jueces 16, verso 28. Aquí ya sus enemigos estaban de fiesta ya. Nosotros ya tenemos a Sansón, el que nos ha dado tantos problemas, el que ha peleado con tanta gente. Ahora nosotros le tenemos, le podemos avergonzar, no quitarle de este lugar donde el Señor le había puesto desde su nacimiento. Podemos hacer todo eso, porque él ya no tiene fuerza. Pero como he dicho al principio, hermanos, el Señor es un Dios misericordioso. Y aunque mucha gente intenta poner al Señor como una persona malísima, ¿no?, que está ahí en el cielo haciendo cosas malas, el Señor no es así. El Señor en todo momento nos perdona, en todo momento nos ayuda y en todo momento tiene misericordia de nosotros. Y aunque todos los demás hayan pecado, hayan hecho lo que el Señor no quería que ellos hicieran, en el último momento el Señor, cuando se volvían al Señor, pues el Señor siempre escuchaba. Porque la palabra dice que el Señor no está con las manos acortadas ni con los oídos tapados, sino que Él está para ayudarnos. Entonces en Jueces 16, 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, porque aquí ya estaban la fiesta, ya le habían puesto ahí, estaba ciego, le habían puesto ahí para avergonzarle y matarle, ¿no? Entonces él está ahí, pide a un chico que le ponga junto a las columnas de la casa y está ahí. Entonces hace esta oración, verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, y te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Zorra y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver la misericordia del Señor. ¿Qué pasa? Que aquí, aunque el Señor tiene misericordia de Sansón, nosotros vemos que a causa de su desobediencia y de ir al revés de lo que el Señor le había dicho siempre, y de lo que el Señor tenía para él, aunque ha hecho mucho, él pereció junto a sus enemigos. Él no pudo ir más allá. Él no pudo hacer como los demás jueces de Israel, que juzgaron hasta el fin de sus vidas, pero de viejos. Él simplemente juzgó a Israel 20 años. Y yo estoy segura que él tenía muchos más años. Y él podía hacer mucho más por Israel y en contra de los enemigos. Pero él murió junto con los enemigos. A la vez que el Señor tuvo misericordia, él sufrió las consecuencias de su desobediencia y murió juntamente con sus enemigos. Él podría haber salido victorioso, ¿no? Sus enemigos muertos y él salir victorioso, pero eso no pasó. ¿Por qué, hermanos? Porque Sansón gastó su energía, literalmente gastó su fuerza, yendo en contra de la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Él fue en contra. Literalmente cuando digo que perdió sus fuerzas, porque es verdad, porque él tenía la fuerza que ningún otro humano tenía. Imaginaos que un único hombre pueda poner el peso sobre 2 columnas y que la casa se caiga. Ningún otro hombre podría hacer eso, solo él. Pero el tiempo en que le arrestaron, que le dejaron ciego, que le cortaron el pelo, que hicieron todo eso, fue un tiempo en que él ha perdido su fuerza. Y
Y muchas veces nosotros estamos perdiendo la fuerza, gastando nuestra fuerza, intentando hacer todo lo que el Señor nos dice que no debemos hacer. Gastamos nuestra fuerza intentando y luchando para no hacer la voluntad de Dios. Hacemos al revés. En vez de poner nuestra fuerza en el Señor y luchar para hacer y conquistar la promesa de Dios y entonces recibir fuerza de Dios, porque como nosotros vemos en la historia de Sansón, solo el Señor puede dar esta fuerza para seguir adelante. Si no fuera el Señor, la misericordia del Señor en la vida de Sansón, no habría podido hacer nada de eso. Simplemente habría sido avergonzado y ya está. Pero el Señor es el que da la fuerza. Pero muchas veces nosotros gastamos nuestra fuerza yendo en contra de la voluntad de Dios y no tenemos de dónde coger fuerza porque estamos lejos de la presencia del Señor, estamos lejos de la misericordia del Señor, estamos lejos de la palabra del Señor. Gastemos nuestra fuerza, gastemos nuestra energía en hacer la voluntad de Dios. Porque lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, es mucho mejor. Y muchas veces nosotros nos quedamos con la promesa a mitad del camino. Esta promesa de Sansón es la mitad de todo lo que el Señor tenía para él de honor y de honra. No necesitaba ver muerto juntamente con sus enemigos, sino que realmente liberar y ser el liberador de Israel. Pero él se quedó con mitad de su promesa. Y nosotros muchas veces gastamos nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestra energía para quedarnos con mitad de algo. Cuando el Señor tiene mucho más para nosotros, nosotros nos acomodamos con una parte. Decimos, ya está, pues me quedo con eso. Y el Señor dice, no, ve, haz tal cosa. Y no, gastamos nuestra energía en decir, Señor, pero yo me quiero quedar aquí. Yo me voy a quedar aquí. Nos va nuestra fuerza en eso. En vez de coger más fuerza del Señor y pedir ayuda del Señor para seguir adelante. Entonces, hermanos, ir en contra de la voluntad del Señor, ir en contra de lo que el Señor tiene para nosotros, solo nos trae problemas, nos trae frustración, nos trae paralización, nos trae pruebas que nosotros no necesitamos pasar. Mientras que lo que el Señor tiene para nosotros es mucho mejor. Entonces, ahora quiero llegar a la parte de que, ¿qué pasa cuando nosotros vamos en la contramano del mundo? El primer ejemplo que yo quiero dar, todos los ejemplos que yo voy a dar aquí, hermanos, es de Jesús. Porque Jesús es nuestro más grande ejemplo. No hay otra persona en el mundo que nos pueda dar un ejemplo tan grande. Hay muchos pastores que son buenísimos pastores, con buenísimas palabras, pero nadie jamás va a llegar al ejemplo del Señor Jesús. Y aunque Pablo es el apóstol más grande que existe, y aunque él podría decir que le podríamos imitar como él imitó a Cristo, nadie jamás podrá ser como Jesús. Porque Jesús no tuvo pecado, Jesús no se manchó con este mundo, él vivió en este mundo sin ser de este mundo, literalmente. Y entonces nosotros vemos en él el mayor ejemplo. Entonces el primer ejemplo que yo quiero dar de Jesús es en Juan capítulo 4, verso 6. Porque Jesús, cuando Jesús dice que él venció al mundo, es eso. En ningún momento él estaba sujeto a este mundo, él estaba sujeto a su sociedad, a lo que la sociedad decía, a lo que los fariseos decían, los que estaban allí, los sacerdotes, nada de eso. Él no estaba sujeto a nada de eso, él estaba sujeto a la palabra del Señor. Entonces en el Juan 4, 6 dice, aquí Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Entonces el verso 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Qué pasa, hermanos? Que mientras los pueblos tienen rivalidades y tienen problemas y tienen guerras, el Señor, ¿qué nos enseña? Su amor y compasión. La Biblia es clara en decir, ella misma se queda como tú, siendo judío, me hablas a mí que soy de Samaria. Nuestros pueblos no se hablan. Pero a Jesús a eso le daba igual.
le daba igual lo que los pueblos alrededor decían, lo que decían que los judíos podían hablar o no podrían hablar. Jesús vino para todos. Entonces, cuando el mundo dice que nosotros debemos tener odio, que nosotros debemos tener rabia, cuando el mundo dice que nosotros debemos tener rivalidad con otra persona o con otros pueblos, el Señor nos dice que nosotros debemos tener amor. ¿Amor de quién, hermanos? Amor de Cristo. Porque así como Cristo vino para todos, así nosotros debemos venir y predicar a todos. Enseñar la compasión de Cristo y el amor de Cristo a todos. Da igual su color, da igual su país, da igual su cultura. Más allá de todo eso, más allá del color, más allá de la cultura, más allá del país de donde nosotros vengamos, está Jesús. Está la cultura de Jesús, está el país de donde nosotros venimos, que es el cielo. Y eso es lo que importa. Entonces Jesús, el primer ejemplo de ir a contramano del mundo, es eso. Que cuando el mundo nos enseña problemas y nos enseña odio y nos enseña rabia, nosotros debemos enseñar el amor de Cristo. Porque, hermanos, el amor de Cristo transforma, el amor de Cristo cambia. ¿Y qué pasó con esta mujer? Que el Señor le habló y le dijo, mira, el agua que yo tengo para ti, nunca más tendrás sed. Porque es el agua viva de Cristo. Y le habló y le evangelizó, ¿no? Transformó su vida. Y ella fue a la ciudad, entró a la ciudad y dijo, mira, este hombre de aquí, Jesús, ha hablado de mi vida, siendo que yo no había dicho nada. Él ha revelado mi vida. Él es más grande que los profetas que han venido. La gente vino a Jesús y todos ellos fueron transformados a causa de la transformación de una mujer. Pero si nosotros volvemos, todo eso empezó a causa de que Jesús le dio igual que los judíos y los samaritanos no se hablaban. Él habló con ella, transformó su vida y a través de la vida de esta mujer, otras vidas fueron transformadas. Entonces muchas veces nosotros creemos que hablar con una persona no hará diferencia. Pero hermanos, una semilla puede convertirse en mucho más. Una semilla puede convertirse en un árbol lleno de frutos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? La semilla de que Jesús le había hablado con una mujer se transformó en un árbol lleno de frutos. Porque toda esta ciudad fue impactada a causa de que Jesús había hablado con esta mujer. Yendo en contra, a contramano de lo que la sociedad de aquel tiempo le decía. Entonces, que nosotros podamos hacer lo mismo. Cuando la sociedad nos diga una cosa, nosotros debemos mirar qué es lo que Jesús dice y hacer esto. Porque eso es lo que va a cambiar al mundo, eso es lo que va a cambiar la vida de las personas. Eso es lo que va a cambiar la vida de nuestros vecinos, de nuestros familiares. Quitar la rivalidad muchas veces, incluso no de países, pero de alguien de nuestra propia casa, de nuestra propia familia, y enseñar el amor de Jesús. Segundo ejemplo, la mujer adúltera. Ay, estaba citando tiempo y no siento lo que está como papel. La mujer adúltera, Juan 8, verso 1, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley los mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acosarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, seguía escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué es eso, hermanos? Misericordia. La misericordia del Señor. Cuando el mundo nos enseñe vergüenza y apuntar defectos y apuntar pecados, y que el enemigo venga y nos diga que nosotros no somos dignos porque nosotros hemos pecado, el Señor dice
que Él murió por todos, para salvar a todos, para limpiar a todos de sus pecados. Entonces, si Jesús hizo eso por nosotros, ¿quién somos nosotros para acusar a otro? ¿Quién somos nosotros para apedrear a otro? ¿Quién somos nosotros para apuntar los pecados de otros? Entonces, cuando el mundo venga con eso, cuando el mundo venga con vergüenza, nosotros debemos ir con la misericordia del Señor. Nosotros debemos ir con la salvación del Señor. Porque literalmente, hermano, esta mujer fue salvada por Jesús. Porque iba a morir apedreada. Pero el Señor le dio vida. Entonces, cuando el Señor tiene misericordia, el Señor da vida. Y cuando nosotros hacemos eso por otra persona, mientras el enemigo le está diciendo a otra persona, tú tienes este y este pecado, cuando nosotros simplemente predicamos salvación y amor de Jesús, la compasión de Jesús, lo que nosotros estamos llevando a estas personas son vida. Cuando el enemigo venga hacia nosotros mismos a apuntar nuestros pecados, a apuntar nuestros defectos, a apuntar nuestros problemas, lo que nosotros debemos decir es, da igual, porque el Señor me ha dado vida. Si nosotros permanecemos bajo su salvación, nosotros siempre podemos decir eso. El Señor me ha dado vida. Da igual el pecado que he cometido ayer, da igual el pecado que he cometido hoy. Sigo pidiendo perdón y el Señor sigue teniendo misericordia, ¿verdad? Si sigo bajo su mano. Aquí la mujer literalmente fue salvada porque estaba cerca de Jesús. Cuanto más cerca estamos de Jesús, más nosotros podemos tener esta bendición y esta protección que Él nos da. Pero principalmente, hermanos, ¿cuántas veces, tantas personas dicen, yo no estoy listo para ir a la iglesia, yo no estoy listo para hacer tal cosa, porque el enemigo le está constantemente acusando o la otra persona le está constantemente acusando? ¿Cuántas veces vamos a hacer alguna visita y alguien dice, mira, pero este hijo ha hecho tal y tal cosa, o esta mujer ha hecho tal y tal cosa? Y alejan a estas personas de Cristo. Cuando el mundo haga eso, cuando el enemigo haga eso, nosotros debemos traer la misericordia, el perdón de Cristo hacia nuestras vidas y hacia los demás. Amén. Por último, el último ejemplo que yo quiero dar. Marcos capítulo 8, verso 22. Marcos 8, 22. Dice. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas nadie en la aldea. Lo importante de aquí, hermanos. El primer momento, él estaba ciego. No veía nada. Jesús ora por él, pone sus manos y él empieza a ver como yo, actualmente. Aún con gafas, muchas veces miro de lejos y veo árboles que caminan. Entonces pienso, son personas porque los árboles no caminan. Si no, estaría teniendo una alucinación. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que él podría haberse quedado aquí, ¿no? Mira, no veía nada, pero ahora veo árboles que caminan, entonces me imagino que son personas, ¿vale? Podría haberse quedado aquí. Pero él no. Él dice, mira, yo veo árboles que caminan. Eso es raro, ¿no? El Señor le puso la mano otra vez y le oró. Entonces Jesús hizo 2 oraciones por una persona. Jesús, hermano, que decía, vete, coge tu camilla y vete a tu casa. Y la gente iba. Jesús que no necesitaba tocar en nadie para sanar a nadie. ¿Para qué es, hermano? Para enseñar perseverancia a nuestras vidas. Ejemplo de perseverancia. Cuando nosotros seguimos lo que Dios tiene para nosotros muchas veces, y la mayoría de las veces nosotros debemos perseverar, debemos seguir, aunque el mundo enseñe cosas distintas. Entonces, el mundo lo que quiere y el enemigo lo que quiere es que nosotros lo dejemos, es que nosotros desistamos, es que nosotros nos demos la espalda y vayamos hacia otro lugar. Cuando el mundo nos venga a enseñar, a traer la desistencia, a hacernos dejarlo todo,
lo que nosotros debemos hacer es seguir el ejemplo de Jesús y permanecer en la fe, persistir en aquel que prometió. Si este ciego hubiese dicho, mira Jesús, me has hecho una oración, he escuchado decir que tú no necesitas muchas cosas, la gente era sanada, creía que me iba a pasar lo mismo, pues me voy. Antes de que Jesús le tocase otra vez, se quedaría con mitad de su milagro. Se quedaría con mitad de su milagro. Yo os digo, hermanos, por experiencia propia, ver mitad de cosas no es bueno. Él siguió ahí y dejó que Jesús siguiera obrando. Muchas veces el Señor sigue obrando en nuestras vidas, pero nosotros hacemos lo que el mundo nos dice. Mira, ya pasa mucho tiempo, déjalo, ya está, no sigas. Cuando el enemigo y cuando el mundo nos venga con esto, nosotros debemos acordarnos de esta palabra, que Jesús oró por esta persona 2 veces, por ese ciego 2 veces, y él recibió milagro, no mitad de un milagro, él recibió un milagro entero. Entonces, nosotros debemos persistir con fe, orando en el nombre de aquel que puede hacer. No terminemos nuestra vida con mitad de bendición, no terminemos nuestra vida con mitades de promesas, no terminemos nuestra vida sin nada incluso. Porque, hermanos, de estos 6 ejemplos que he dado, 3 han ido a contramano de la palabra del Señor y han tenido un resultado malo. Unos no han recibido su promesa, otros se han quedado con mitad de promesas, mientras que los 3 últimos ejemplos han recibido salvación, liberación, cambios, bendición y milagro. Ir a contramano de lo que a contramano del mundo es lo que nos lleva a la bendición. Porque nosotros, a la vez que vamos a contramano del mundo, vamos en la dirección correcta que el Señor nos dice. Que volviendo a Romanos 12:2, que es la voluntad del Señor perfecta y agradable. Que eso es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, hermanos, te invito en este momento a que pongas tu fe en acción y que puedas persistir en la palabra de Dios, que es aquel que puede transformar, que puede cambiar, que puede salvar, que puede liberar, que puede hacer milagros. Porque cuando nosotros hacemos eso y no damos oído a lo que el enemigo tiene, no damos oído a lo que el mundo tiene para nosotros, entonces nosotros somos victoriosos. No gastemos nuestras fuerzas, no gastemos nuestra energía en seguir lo que el mundo tiene para nosotros, porque eso nos llevará a perdición y nos llevará a nada, básicamente. Gastemos nuestra energía en recuperar energía en el Señor, porque el Señor dice, la Biblia dice que el Señor renueva y da fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Entonces, a la vez que nosotros, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, a veces que gastamos energía, el Señor nos da energía. Es un cambio de energía, por así decir. Porque Él siempre nos está renovando. Pero es necesario renovar nuestro entendimiento según la voluntad del Señor. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche en nombre de Jesús.